¿Cuáles son las cualidades distintivas de un líder inspirador? ¿Qué virtudes debe cultivar un hombre o una mujer para que su llegada sea al seno de una iglesia, de una empresa, de una universidad, de un equipo de fútbol, marque un antes y un después? Bienvenidos todos. En este día los quiero invitar a ver un tema más en la serie titulada Conferencias para Ministros. Hoy vamos a mirar, de acuerdo a lo que les muestro en la pantalla, el retrato de un líder inspirador. Nos vamos a basar en este capítulo notable en la vida del apóstol Pablo y por lo tanto les invito a mirar 1 de Corintios capítulo 9. Lea el capítulo en su totalidad, detenga el video por un momento y luego reiniciamos la marcha y juntos vamos a analizar algunas cualidades que vienen como resultado de la vida del apóstol Pablo. Gracias, bienvenidos, hacemos el corte y volvemos en un instante. ¿Les parece bien? Gracias, bienvenidos todos una vez más. Permítame comenzar con esta frase que tantas veces he dicho. Todo comienza y termina con la calidad del liderazgo. Es inevitable. Si ustedes tienen una compañía que crece, una universidad que prospera, una iglesia que se expande, un equipo de fútbol que triunfa, es porque a la cabeza de la organización hay un hombre o una mujer muy competentes que saben hacer su trabajo con efectividad. El tema del liderazgo es muy amplio. Hoy vamos a considerar solamente un ángulo, un tema pequeño dentro de todo lo que implica eso. Si miran en la pantalla, allí les puse mi tesis doctoral, El líder del siglo XXI. Este libro contiene, 90% del tema que implica liderazgo. Van a encontrar cosas muy útiles. Este libro ha sido usado en muchos seminarios como libro de texto, por lo tanto, le invito a que lo busque en Amazon y de esa manera le ayudará a ser un líder muy competente, no importa en el área que usted se esté desenvolviendo o que quiera llegar a desenvolverse. Por lo tanto, vamos a la próxima transparencia y aquí les muestro el contenido de 1 de Corintios capítulo 9. Hay 4 grandes bloques en este capítulo. Si miran, vamos a aprender 4 grandes lecciones y de eso vamos a sacar algunas cualidades que ustedes y yo debemos cultivar para llegar a ser líderes según el corazón de Dios. Primero, tenemos que aprender que todo líder espiritual será atacado. Es inevitable, lo encuentran en los versículos 1 al 15. Segundo, es que todo líder verdadero debe tener una pasión que le impulsa. 16 al 18. Además, todo líder debe aprender a ser flexible. Si no, no va a alcanzar a nadie. Versículos 19 al 23. Y por último, todo líder debe aprender a desarrollar una vida altamente disciplinada como si fuera un atleta profesional. Eso lo encontramos en los versículos 24 al 27. Permítanme introducir entonces el primer bloque, y es la realidad triste que ven en la pantalla de que todo líder espiritual será atacado. Desde el día que ustedes salimos a predicar el Evangelio, estamos buscando penetrar el reino de las tinieblas. Y al enemigo no le gusta nuestra labor. Es por eso que él va a buscar atacar al pueblo de Dios. Si logra voltear un soldado, logra mucho, pero si logra voltear un general, logra mucho más. Por eso los mejores dardos, las mejores estrategias despiadadas van apuntadas contra los líderes del rebaño. El diablo sabe muy bien lo que el Señor nos enseñó, de que lo ve
Heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Esto es así. Es por eso que cuando miramos 1 Corintios capítulo 9, lo primero que tenemos que entender, lo pongo allí en la transparencia, es que todo líder verdadero tendrá que soportar la crítica despiadada. Cualquiera que ocupe una posición, no importa dónde, siempre tendrá enemigos que quieren voltearlo. En este caso, lo más doloroso es que los ataques para el apóstol venían de adentro, no de la gente que no conoce a Dios, sino de los mismos creyentes, de los hermanitos, si quieren. En este caso, la crítica estaba apuntando a decir: Pablo no es nada, no es un apóstol, es un impostor, un vendehumos. Y Pablo tiene que salir a defender lo que era más que obvio. Y les ofrece dos razones en los versículos 1 y 2. No soy libre, no soy apóstol. ¿Acaso no he visto a Jesús nuestro Señor? ¿No son ustedes mi obra en el Señor? Si para otros yo no soy apóstol, ciertamente lo soy para ustedes. Porque ustedes, corintios, son el sello de mi apostolado en el Señor. Qué tremendo. Si hay una doctrina que no necesita ser demostrada, es la doctrina del pecado humano. Que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y en este caso, ustedes encuentran que aquellos que recibieron la salvación, el evangelio por medio del apóstol, son los que se levantan a disputarles su derecho a ser el padre espiritual de ellos. La historia de la iglesia en Corinto era realmente inspiradora. Pablo llegó solo con su equipo de amigos, fue a una sinagoga, se convirtieron judíos, se pasó a la casa de al lado y ¿cuántos habrán sido los gentiles que entraron al reino? Docenas, centenares. Posiblemente ha sido una iglesia muy grande. Pero tan pronto el apóstol se retiró, comenzaron a llover las críticas despiadadas. Y en este caso, dirigidas a descalificarlo directamente del ministerio, diciendo: este no es nada. Bueno, miren, mis hermanos, esto realmente es muy triste. Satanás no ataca a sus propios hijos, ataca a los cristianos, ataca a la iglesia del Señor y especialmente a los líderes espirituales. Y para eso, los mejores aliados que tiene son los propios cristianos. La gran mayoría de cristianos consideran que es un deporte criticar y atacar a los líderes espirituales. Me llama poderosamente la atención cómo hombres y mujeres que estuvieron por años revolcándose en el chiquero del pecado, llegan a la iglesia y después de un mes ya son teólogos más grandes que el Espíritu Santo y el apóstol Pablo y se consideran con derecho a criticar y a discriminar y a acusar y mentir. Y lo peor de todo, que lo hacen sirviendo al que les maneja como marionetas. Mis hermanos salvadoreños me contaban que allá en su país tienen un aguardiente que se llama espíritu de caña. Parece que te tomas unas gotitas y hace buen efecto. Bueno, yo creo que muchos evangélicos en el día de hoy no caminan llenos del Espíritu Santo, sino llenos del espíritu de caña. Hacen cosas que son obras de la carne, sirven al diablo y creen que son frutos del Espíritu. Todo líder espiritual debe saber que tristemente, de la misma manera que cae la lluvia y caen los impuestos, el que quiera servir a Dios se va a tener que aguantar la crítica despiadada. Y nunca vaya a pensar, a cometer este error, de creer que si me tengo problemas es porque estoy fuera de la voluntad de Dios. Por el contrario, cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios, es que tenemos los mayores problemas, las peores adversidades, porque al diablo le encanta desalentar a aquellos que le pueden penetrar el reino. Además, toda persona que quiera servir al Señor, tendrá que sufrir privaciones.
Allí en la pantalla le pongo las que Pablo cita en este capítulo. Pablo les dice a aquellos creyentes desleales que tuvo que sacrificar comida, evidentemente tuvo que practicar el ayuno porque no había plata para comprar comida. No quiso tener una familia, Pablo, porque si hubiera tenido una familia se te hubiera tenido que anclar en un solo lugar y ahí quedarse quieto, pero el hecho de no tener esposa le abrió las puertas para que pudiera correr por todo el mapa del Mediterráneo, plantando iglesias, sembrando la palabra de Dios. Y además, nunca les pidió un cobre a aquellos a quienes les predicaba, aunque se esperaba, como el buen ejemplo de Lidia, allí cuando cruzaron a Filipos, que los hospedó en su casa. Los corintios fueron miserables y pérfidos con el apóstol. No le dieron un cobre. Y en este caso, Pablo les tiene que hacer la pregunta, la ven en la pantalla, si nosotros hemos sembrado cosas espirituales para ustedes, ¿será gran cosa si de ustedes cosechamos bienes materiales? Tantas veces he escuchado a los hermanos decir, yo no voy a la iglesia porque ahí piden plata. A los que piensan de esa manera les quiero advertir que están cometiendo un error grosero y un día Dios les va a pedir cuentas. Si usted piensa que ir a la iglesia es algo que no vale la pena porque me piden plata, le digo lo que Daniel le dijo a Belsasar, tu dinero perezca contigo. ¿Qué vas a hacer con tu dinero, mi hermano, mi hermana? ¿Te lo vas a llevar a la eternidad? Lo único que podemos hacer con el dinero es administrarlo para Dios e invertirlo a la luz de la eternidad. Por lo tanto, confío que tú seas de apoyo para aquellos que te están predicando la palabra. Nunca te olvides. Hace un tiempo leí un pastor me contaba la oración de un diácono evangélico. Decía que los diáconos evangélicos oran, Señor, haz que nuestro pastor sea humilde, que de hacerlo pobre nos encargamos nosotros. Tristemente esto es una realidad. La mayoría de los pastores evangélicos viven por debajo de la línea de la pobreza. La esposa tiene que salir a trabajar, si no, no hay quien pare la olla. Y si los hijos tienen que ir a la universidad, que se las arreglen como pueda, porque los hermanitos se van a asegurar que los hijos vivan pobres y sin ningún futuro. Por lo tanto, a la luz de todos estos ataques, quiero presentarles dos cualidades que todo líder verdadero debe cultivar. Siendo que estamos en guerra, siendo que tenemos una lucha que hacer, todo líder excelente debe cultivar las cualidades de la paciencia y la perseverancia. No lo olvide. Pablo le dice a Timoteo, pero tú has seguido de cerca mi enseñanza, eso es fácil, conducta, muy difícil, propósito, la meta, fe, y luego presenta estos dos términos que casi siempre vienen de la mano, son dos caras de una misma moneda, paciencia y perseverancia. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Paciencia tiene que ver con nuestro trato con los seres humanos. Perseverancia tiene que ver con las circunstancias de la vida. Paciencia tiene que ver con la gente a la quienes ministramos. Son tercos, rebeldes, no aprenden rápido. En ellos se cumple lo que el Señor le dijo a los creyentes que iban camino a Emaús, insensatos, lentos de cerebro, duros de corazón para creer lo que los profetas les habían anunciado. Eso describe a todos los cristianos del día de hoy. Yo me incluyo entre ellos. Porque tengo que reconocer que la verdad de Dios necesitamos tiempo para asimilarla, que nos transforme. Por eso Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, y luego le agrega, exhorta con toda paciencia y doctrina. Doctrina es muy importante, pero primero paciencia. Nunca lo olvide. Tenemos que aprender a tratar con seres humanos, y el término que usa Pablo significa
es el que retiene la ira, largo para enojarse. Macrosumia es el término. Y lo otro que dice Pablo es, tenés que ser perseverante. Porque estamos en lucha, el diablo te va a tirar tsunamis, terremotos, huracanes, tempestades en contra tuya, vientos huracanados de adversidad. Persevera, no aflojes. Cristo está contigo. Y si no lo pueden visualizar, les pido que lean 2 Corintios 11, donde Pablo nos cuenta todo lo que él tuvo que padecer para poder plantar el evangelio en suelo de Asia y en suelo de Europa. Primera gran cualidad, que a la luz de la crítica despiadada, el líder debe desarrollar paciencia y perseverancia. Vamos a la próxima cualidad. Avanzando en el relato de 1 Corintios 9, encontramos que todo líder debe tener una pasión que le impulsa. Pablo, hablando con esta gente, les dice, porque si no anuncio el evangelio no tengo de qué jactarme, porque me es impuesta necesidad, pues ay de mí si no anuncio el evangelio. Pablo un día tuvo un encuentro personal con Cristo. Y de ese encuentro personal se encendió un fuego en su corazón que lo impulsó a la acción y lo tuvo vivo hasta el día de su muerte. Cada vez que una persona tiene un encuentro con Cristo no puede ser el mismo de antes. Jeremías daba testimonio de esta realidad. Fue un fuego, dice, lo quise apagar y no pude. Toda persona que ha tenido un encuentro con Cristo va a tener este fuego prendido siempre debajo de la silla. No lo puede dejar quieto. Todo día es una oportunidad para presentar a Cristo y presentar el evangelio. Nadie le tiene que decir, anda y hace algo. El líder sale solo. Y es que Pablo entonces nos presenta un tema que requeriría un tema aparte y es, ay de mí si no predico, si no anuncio el evangelio. Bueno, acá tenemos un tema muy interesante. Pablo tenía una comisión. A los gentiles a cuales había sido enviado les tenía que presentar el evangelio que define para nosotros en 1 Corintios 15. Allí de los versículos 13 en adelante nos dice, porque yo les entregué a ustedes, ¿qué cosa? Que Cristo, de acuerdo a las Escrituras, llegó a este mundo, predicó, fue crucificado, se levantó de entre los muertos. Ese es el corazón del evangelio. Y esto es lo que Pablo decía, si no anuncio este mensaje, hay algo que me come adentro. Y cuando salía a predicar era como ese fuego era liberado. Es notable. Este es un tema muy delicado en el día de hoy. Pero el evangelio ha desaparecido del 99% de los púlpitos cristianos. Ha sido reemplazado con buena consejería. Las buenas noticias han pasado a ser San Sigmund Freud en lugar de San Pablo. A ver, le hago una pregunta a usted que es inteligente. Si usted tuviera que ir de misionero a Mónaco, a Monte Carlo, ¿de qué le hablaría a esa gente? Piense por un instante. ¿Usted conoce lo que es eso? Mónaco, el Principado de Mónaco, Monte Carlo, allí en las orillas del Mediterráneo, es la meca del materialismo y el dinero. Si usted llega al bar que está ahí frente al casino, no va a venir manejando un Mercedes, un BMW, por favor. Eso sería ser un mendigo. Usted tiene que venir con una Ferrari, un Lamborghini, un Rolls Royce. Y si usted mira alguna vez el Gran Premio de Fórmula 1, va a ver todos los yates en el puerto, algunos de $200 millones. ¡Wow! ¿Y usted qué le va a ir a hablar? ¿El evangelio de la prosperidad? Mire, ellos tienen más plata que usted y que toda la iglesia junta, ¿eh? ¿Y qué le va a ir a hablar? De levántate con las águilas, no seas un pavo. Ellos tienen mejor imagen propia porque son exitosos y usted y yo no valemos nada. Si a mí me mandaran a Mónaco, les predicaría lo que Pablo le predicaba a todos. Si Cristo no te salva por la obra de la cruz, vas a tener una eternidad de miseria en el infierno. Demos gracias que hay un evangelio de salvación.
Y es por eso que en el día de hoy la crisis más grande que tenemos en la iglesia es que estamos formando ¿qué? No discípulos cristianos, gente religiosa que tiene otras convicciones. Es por eso que les presento la próxima transparencia y allí les pongo: de un encuentro personal con Cristo, el líder recibirá una visión y tendrá toneladas de iniciativa propia. Marquen estas dos cualidades. Cuando Pablo le cuenta su testimonio al rey Agripa en Hechos 26, le cuenta cómo él conoció al Señor y luego al final le dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. Marque bien esa frase. Cuando una persona se encuentra con Jesús, ve la vida como Jesús, ve las necesidades como Cristo las ve. Un día, hablando a sus discípulos, les dijo: miren los campos, están blancos para la siega. El momento de la cosecha ya estaba con ellos. ¿Lo podían ver? No todavía. Después llegó el día que sí. Pero cuando una persona capta la visión de Cristo, de golpe ve un mundo perdido, que de no ser por la misericordia de Dios se va a perder para siempre. No hace diferencia si lo creemos o no lo creemos. Dios ya ha hablado una vez y su palabra no ha caducado hasta el día de hoy. Por lo tanto, cuando una persona tiene un encuentro con Jesús, capta el plan de Dios y lo quiere cumplir y llegar a ser las manos de Cristo ministrando a esta generación que tanto lo necesita. Y lo segundo que quiero decirles es que tendrá toneladas de iniciativa propia. Cuando se nos enciende el fuego no nos podemos quedar quietos. Hace años atrás llegó uno de estos gigantes del espíritu que vienen a educar al pastor siempre, porque ellos sí saben, ellos son los vivos y siempre en el púlpito están los necios. Si usted me pregunta si creo en los fantasmas, sí creo. He visto tantos de ellos. En este caso, este individuo viene y me dice: mire, pastor, yo voy a empezar 10 células nuevas, 10 grupos de estudio bíblicos en las casas. Le digo: muy bien, ¿cuál es su plan? Sí, voy a tomar estos líderes de la iglesia, los voy a capacitar y ellos van a establecer 10 células. Y al cabo del fin de año vamos a tener 10 células nuevas. Muy bien. Un día me llamó para presentarme a los líderes. Eran todos creyentes que estaban cómodamente durmiendo la siesta en los bancos. Y quiero decirle que si alguien está cómodo durmiendo la siesta en los bancos, déjelo que siga durmiendo, porque Dios no le ha llamado. El Espíritu Santo es quien nos mueve en la medida que hemos tenido un encuentro personal con Cristo. Llegamos a fin de año y le digo a este genio brillante: ¿y qué tal? ¿Cuántas células están funcionando? Y hasta ahora ninguno, pastor. Todos me han fallado. Ah, no me diga, genio. Cuando un hombre tiene un encuentro personal con Cristo, va a tener iniciativa. Si no lo ha tenido ese encuentro, no perdamos el tiempo con ellos. Que vengan a la iglesia, que se alimenten y oremos que Dios tenga un encuentro personal con ellos. Pero yo veo que cuando el apóstol Pablo llegó a Atenas, por ejemplo, nadie le comisionó. Llegó solo. ¿Y qué leemos en Hechos 17? Que al ver la ciudad entregada a la idolatría, su espíritu se enardecía. ¿Y qué hizo? Se quedó esperando que la Junta en Jerusalén de Misiones me mande una orden. ¡Ah, por favor! El apóstol se puso a ganar gente, a testificar en el mercado, y cuando el resto del equipo llegó, ya tenía prácticamente un ministerio iniciado. Un hombre que es líder se caracteriza por tener iniciativa propia. Está motivado por Dios, nadie lo tiene que motivar. Nadie le tiene que decir: vení, hace esto. No, él jala a otros y los pone a trabajar. Por lo tanto, paciencia, perseverancia, visión, iniciativa propia. Vamos al tercer bloque, a la tercera cualidad.
todo líder debe aprender a ser flexible. Esto lo encontramos entre los versículos 19 al 23. Allí Pablo les cuenta lo que era una realidad, que en la iglesia de Corinto había un choque de culturas. Por un lado estaban los judíos que conocían la Biblia, respetaban la ley mosaica, practicaban la dieta de la ley, y por otro lado estaban los paganos, los gentiles que no tenían nada de esto y se conducían de acuerdo a lo que ellos conocían. Y es por eso que ahí había un foco infeccioso y un punto para tener tensiones culturales que destruían todo. Es por eso que Pablo, en este párrafo notable, les va a decir, volvemos a la transparencia, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho esclavo, siervo de todos, para ganar a mayor número. Es interesante. Cuando uno mira Primera de Corintios, encuentra que este capítulo 9 está sándwich entre el 8 y el 10. Qué inteligente, ¿no? Pero Pablo está tratando un tema que era imprescindible en la iglesia, que los cristianos estaban acuchilleando, y es el tema de la comida, sobre todo la comida sacrificada a los ídolos. En aquel entonces no había supermercados. Si uno quería comprar una carne para hacer una parrillada argentina, tenía que ir al templo, porque la gente traía los animales para ser sacrificados, ofrecían una parte en el altar y el resto, el sacerdote, se lo llevaba a la carnicería y allí lo vendía. O si no, al restaurante que tenía en el templo, y usted elegía, bueno, quiero comer un churrasco hoy, y entonces ahí venía el choque. Porque esa carne había sido sacrificada a los ídolos. Y vaya tantas tensiones. Imagínese por un momento. Un judío lo invita a comer un gentil la cena a su casa y le dice, venga hermano, miremos la parrilla. Y encuentra un lechón. ¡Oh! Bueno, se imagina. Hace un tiempo visitamos Israel y salió la nota en los diarios que un soldado fue expulsado del ejército judío por haber comido un sándwich de jamón. Bueno, eso les da una idea a ustedes de lo que es las luchas que Pablo tenía que enfrentar tratando de reconciliar gente tan distinta. Y aquí les recuerda, siendo libre de todos, yo me tuve que adaptar a todos. Me imagino que cuando iba a la casa de los hebreos, comía como los hebreos. Cuando iba a la casa de los gentiles, comía como los gentiles. Él respetaba la conciencia de todos. Y créanme que en el día de hoy acá hay un desafío gigantesco, especialmente si usted tiene que servir como yo en un ambiente multicultural. ¿Sabe una cosa? Yo nunca supe que era argentino hasta que salí de Argentina. Fíjese usted, qué cosa tan notable. Yo siempre creí, siendo joven, que todos los países de Latinoamérica eran semejantes al nuestro. Bueno, en la medida que salí, tuve la oportunidad de recorrer y tratar con hermanos de todas las nacionalidades habidas y por haber, vine a descubrir que nuestro continente es muy variado, muy distinto. Hay docenas y centenares de culturas y subculturas, y que lo que es bien en un lugar puede ser muy difícil en otro. Tantas veces predicando, me encontraba que por haber usado una palabra argentina, otros se mataban de risa porque en sus países era un espanto. Pero lo que tantas veces creaba conflictos y ofensas era el tema de la comida. Cuando llegamos a Pasadena, nosotros ya habíamos servido 20 años en Vancouver y 4 años en Texas. La primera semana los hermanos deciden hacer una cena potluck, como le dicen acá. Cada familia trae un plato y luego todos lo compartimos y tenemos un banquete. Yo me serví, tenía frente a mí unas ricas pupusas salvadoreñas y el hermano que estaba al lado mío, que era el líder de alabanza, me dice, no puedo creer lo que estoy viendo. No entendí lo que me quiso decir, yo seguí comiendo y al rato viene de nuevo.
no puedo creer lo que estoy viendo. Y le digo, hermano, ¿qué me querés decir con esto que no podés creer lo que estoy viendo? Que dice, ¿estás comiendo comida salvadoreña? Le digo, por supuesto, sí es riquísima. Y me dice, lo que pasa es que el que vino antes que vos consideraba que todo ese tipo de comida era despreciable y no la tocaba. Si a él no se le daba un churrasco, no comía. Bueno, qué triste. El apóstol tuvo que aprender a ser flexible. Y esto es lo que nos lleva a la próxima transparencia donde los digo. Todo líder debe tener capacidad de adaptación, si no va a fracasar en el ministerio. Y créanme que el 90% de los pastores que conozco tienen cero creatividad. Cuando estábamos en Vancouver, un hermano en la fe, sí, era un hermano en la fe, decidió publicar páginas amarillas. Un lugar donde la comunidad hispana podía conocer lo poquito que había de gente hispana. Y se acercó a las 3, 4 iglesias que se establecieron y les invitó a poner un aviso. Las iglesias pusieron, iglesia tal, domingo culto a las 11, a las 10 escuela dominical, estudio y oración miércoles a las 7. Por el contrario, yo puse Willingdon, iglesia hispana. Este es un lugar donde se aman los niños, se sanan las heridas, se hacen nuevos amigos, donde los cansados hallan la paz, donde se fortalecen los matrimonios, donde se predican buenas noticias, donde Jesucristo es Señor. Tiempo después me encuentro con Eduardo, que era el sacerdote católico de la comunidad hispana, y me dice, Jorge, te felicito por el anuncio que pusiste. Todos nosotros dimos un horario de reuniones y vos pusiste el perfil de tu iglesia. Hablando de adaptación, les doy otro ejemplo. El hecho de llegar a una ciudad como Vancouver, donde la comunidad hispana era minúscula, nos presentaba un desafío. Si queríamos ganar a la gente hispana para Dios, entonces teníamos que encontrarlos. ¿Y cómo los íbamos a encontrar? Bueno, un día, en esos momentos de oración, el Señor me dijo, poné una escuela de fútbol. Nuestra iglesia tenía un gimnasio hermoso. En Canadá, por el frío, todo se tiene que hacer puertas adentro. Y en este caso fue lo que hicimos. Lanzamos la invitación y de a poquito comenzaron a llegar familias. Y un día a la noche, los chicos mientras practicaban fútbol y se le enseñaban cómo llegar a ser Lionel Andrés Messi, los padres quedaban al costado mirando a las futuras estrellas y rogando que sean el pasaporte a la fama y el poder y el dinero. Nosotros aprovechábamos, yo, 3 o 4 hermanos más, a entrar en diálogo con ellos y aprovechar a compartir el evangelio con ellos. El plan dio resultados. Pero cierto día estaba compartiendo esto con un grupo de pastores y alguien me levanta la mano con furia y me dice, pero usted nos quiere decir entonces que tenemos que fumar con los que fuman y bailar con los que bailan. Cuesta creer que alguien que sirve a Dios pueda tener semejante mentalidad. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí es que sin cruzar el borde de lo pecaminoso o lo ilegal, nosotros debemos esforzarnos en construir puentes con la comunidad secular para poder presentarle las demandas de Cristo. No voy a leer el párrafo que les pongo en la pantalla, ustedes ya lo leyeron. Pero Pablo allí nos recuerda que él se adaptó, pensó, hizo con tal de ganar a la mayor cantidad de gente posible. ¿Tiene usted esta preocupación? ¿Tiene usted esta pasión de que voy a pensar para hacer las cosas de manera distinta a todo lo que la han hecho antes, a fin de ganar a muchos?
Nunca se detuvo a pensar el orden de los cultos evangélicos, que siempre son los mismos, los que nos trajeron los genios de... Hace poquito estuve en una iglesia de visita, ahora que estoy retirado, estoy aprovechando a recorrer distintos ministerios. Tuvieron el tiempo de alabanza y luego 20 minutos de anuncios. Si la alabanza pudo haber hecho algo bueno por los adoradores, 20 minutos de anuncios lo perdieron todo. Yo aprendí en mi ministerio que anuncios y ofrendas van para después del sermón. ¿Y usted? Es de aquellos que el pastor dice amén y dice, váyanse a casa, ya se acabó el culto. Y todo lo que fue sembrado se tira a la basura. Vamos a la última cualidad que nos dice el apóstol Pablo. Y es que todo líder verdadero debe aprender a desarrollar una vida disciplinada. Ay, esto se pone feo. Uy, 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 uy. ¿Quieren que salteemos este párrafo? Los versículos 24 al 27 son tan ricos que tendría que dar un tema aparte. El tiempo hoy no me lo permite. Pero quiero decirles que aquí el apóstol nos va a enseñar a que todo líder espiritual debe aprender a tener dominio propio y vivir una vida disciplinada. Para eso va a recurrir a la figura de la gente que corría en el estadio, a los atletas en los Juegos Olímpicos. Y les dice, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Obvio. Obvio, hay un ganador. Todos los otros son segundo, tercero, cuarto, pero uno solo se lleva la medalla de oro. Y dice, corran de tal manera que lo obtengan. Tristemente en la iglesia evangélica estamos llenos de actividades, muy pocos resultados. Acá Pablo no les dice qué tienen que hacer, pero sí les dice, ojo, hay que correr de tal manera para ser primero, no terminar quinto. Ay, bueno, fueron los triunfadores morales, fue la bendición del Señor. Pablo no la iba con esa mentalidad. Hablando de corredores, el piloto más notable que hubo en la historia del automovilismo se llamaba Ayrton Senna. Ayrton tenía una actitud, y es que consideraba que salir segundo era la peor ofensa que le puede pasar a un verdadero piloto de competición. Era o ganaba o no terminaba. Si en una carrera venía segundo, hacía un trompo y terminaba último. Él o ganaba, no había otra posibilidad. ¿Cuántas veces me pregunto si es esta la actitud de fe y de victoria que tienen aquellos que sirven al Señor? Por eso, necesitamos una actitud ganadora. Y esto viene en resultado a la fe de las promesas de Dios. Y hay un precio que pagar humanamente. Dice, todo aquel que lucha se disciplina en todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, nosotros, en cambio, una incorruptible. Sí, mis hermanos, todo que quiera ser jugador de fútbol, atleta, tendrá que sacrificarse cosas lógicas, buenas y legales. Llega el sábado a la noche y el futbolista está encerrado en el hotel mientras otros están disfrutando de cenas y fiestas y bailes y tragos y tantas cosas. Pero el que quiera triunfar en el deporte se va a tener que abstener de todo eso. En este caso, Pablo les recuerda que ellos lo hacen por una corona de laureles. Nosotros tenemos una recompensa eterna. Uno de los peligros más grandes que veo en el ministerio es que nadie te supervisa. Pero el día domingo, la gente se da cuenta muy rápidamente si tú y yo hicimos el trabajo bien durante la semana, si nos preparamos en forma adecuada, si supimos hacer lo que Dios nos pide. Es por eso que aquí Pablo nos presenta la necesidad de la disciplina personal y nos dice, por eso yo corro así, no como un amateur, sino como un profesional. Y ahora cambia al boxeo. Yo no soy el que hago shadow boxing, yo no le pego a la sombra. Más bien pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer.
no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado. Pablo no estaba pensando en la pérdida de la salvación, créanme, porque la salvación es un regalo de la gracia de Dios totalmente inmerecido por nosotros e independiente de nuestros méritos. Pero a Pablo le preocupaba que un día su ministerio sería evaluado por el Señor y que en aquel día sí corría el riesgo que habiéndole predicado el Evangelio tanto y habiéndoles marcado el camino de la fe, luego él se quedara descalificado. Que hubiera sido oro falso. La palabra reprobado, descalificado, tiene que ver con esto que tengo en la mano, este anillo que es mi anillo de casado. Que alguien lo llevo a la joyería y me dice, eso no es oro, Jorge, eso es oro, eso es metal pintado. Bueno, ese es el riesgo de todo ministro, de que por haber hecho las cosas que hizo y el mensaje que predicó tenga una gran recompensa o sea reprobado con el Señor y sea salvo así como por fuego, como nos enseña Pablo en 1 Corintios 3. Yo confío que a nadie que me esté escuchando le pase eso. He dado este tema para que usted sea de los ganadores. Es por eso que el desafío es que todo líder debe desarrollar el dominio propio. Este es un fruto del Espíritu Santo que muy poco se habla, pero es el dominio propio lo que nos ayuda a administrar el tiempo. Es el dominio propio que nos ayuda a ser pacientes con la gente. Es el dominio propio que nos ayuda a ser perseverantes. Por lo tanto, concluimos este tema presentándole la lista de cualidades que veo de este párrafo notable de 1 Corintios 9. Y es que el apóstol nos enseña que si vamos a ser efectivos en la labor y vamos a hacer un impacto en el lugar donde Dios nos ha colocado, vamos a tener que desarrollar las siguientes actitudes. Se las pongo en la pantalla. Repasamos el tema que hemos venido desarrollando. ¿Cuáles son esas virtudes? Paciencia en el trato con los seres humanos. Si quieren una palabra para resumir lo que es un líder espiritual, debe ser alguien que gana amigos. Sin amigos, nadie te va a apoyar en el ministerio. Los extraños no apoyan a otro extraño. Segunda virtud, perseverancia. No importa lo que la vida nos tire, no vamos a bajar la guardia, ni nos vamos a desanimar o a desalentar. Tercero, una visión. Los campos están listos para la siega. Nuestra visión es alcanzar el mundo por el cual Cristo dio su vida. Cuarto, iniciativa propia. Yo no tengo que esperar que me llamen. Cristo ya me ha llamado, ya me ha enviado, ya me ha dado su espíritu. Vamos, trabajemos y ganemos gente para Cristo. Flexibilidad. Cada iglesia es distinta, cada barrio es distinto, cada ciudad es distinta, cada nación es distinta. Pablo le dice a Tito, guarda con los cretenses, son malas bestias, glotones, ociosos. Vaya materia prima para levantar una iglesia. Pero ustedes y yo tenemos que adaptarnos. Dios nos da la materia prima, nosotros con ella tenemos que sacar oro. Por eso necesitamos flexibilidad en la metodología que usamos. Debemos tener una actitud ganadora, fe, de que si Dios ha prometido, Él hará cumplir sus promesas y nuestro ministerio tendrá resultados visibles. Y por último, disciplina personal. Todo líder sabe que no puede cambiar absolutamente a nadie, que de nada le vale la pena estar descontento con los demás. Con el único que puede estar descontento es consigo mismo. Sobre mi vida yo sí puedo hacer decisiones que cambian. Por lo tanto, esa es la invitación. Si este es el retrato de un líder inspirador, Pablo lo es para nosotros, para todos los que amamos a Dios. ¿Cómo lo encuentra este estudio usted? Si usted está avanzando en el camino de la fe, vuelva a escuchar este estudio. Llévelo al corazón, medítelo, medite 1 Corintios 9, mucho más aún. Si usted está sirviendo a Dios ya, que Dios le guíe, le utilice y confío que estas palabras le hayan desafiado. Que Dios les bendiga sinceramente a todos. Es por lo que
Hacemos este esfuerzo y mi anhelo es que usted corra de tal manera que obtenga la corona de gloria, la cual le dará el Señor el día que estemos en su presencia. Que Dios les bendiga a todos. Déjenme hacer una oración por ustedes. Padre, en el nombre de Cristo Jesús nos presentamos delante del trono de la gracia. Y hoy te vengo a pedir una bendición especial para todas las personas que miren este video, esta grabación. Señor, tú conoces a tus hijos y nos llamas a todos por pura gracia para completar una misión que tú iniciaste. Danos poder espiritual para que las sepulturas se abran, pero danos también la actitud humilde para cultivar estas cualidades que aprendemos de Pablo para ser líderes efectivos en la misión que nos das. Bendice a cada persona, bendice sus esfuerzos, bendice su familia y que tengan el gozo de venir a tu presencia con manos llenas de frutos para gloria de tu nombre. Gracias por este día te damos. Sea tu voluntad hecha en nuestras vidas, sea tu gozo nuestra fortaleza y sea tu poder derramado sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, te adoramos. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas con nacimiento de gracias. A Él sea gloria por siempre jamás. Que Dios les bendiga. Para vuestro conocimiento, les quiero hacer la invitación de que en nuestro sitio web, Jorge Oscar Sánchez con z.org, puede encontrar series completas de estudios bíblicos, análisis del Evangelio de Marcos, del libro de Apocalipsis, Evangelio de Juan, los Hechos, libros del Antiguo Testamento, series destinadas a ayudarlo a crecer en la gracia y el conocimiento de Dios, y escritos para hacerle un siervo de Dios efectivo. Visítenos, hónrenos, aproveche los materiales que se le ofrecen. Lo hacemos por pura gracia, no ponemos precio en lo que hacemos, es todo gratuito para que usted pueda servir a Dios con creciente efectividad. Que se diga de usted que su ministerio fue el de un líder excepcional, de un líder inspirador, tal como Pablo lo vemos en el capítulo 9. El Señor les bendiga y hasta el próximo estudio. Muchas gracias por vuestra sincera atención. El Señor sea con ustedes.